Cuando ese pequeño gato de rayas blancas y grises apareció en tu puerta por tercera noche consecutiva, supiste que algo había cambiado para siempre. No era el típico maullido de un gato pidiendo comida, era diferente. Era un llamado, como si ese diminuto felino con manchas en la nariz supiera exactamente a qué puerta tocar. ¿Alguna vez has sentido que un animal te eligió a ti y no al revés? Porque eso es exactamente lo que estaba pasando. La primera noche lo ignoraste. Pensaste que se iría, que encontraría su camino a casa. La segunda noche dejaste un poco de comida afuera, convenciéndote de que era solo un acto de bondad temporal. Pero la tercera noche, cuando lo encontraste acurrucado junto a tu puerta bajo la lluvia, temblando, con esos ojos verdes mirándote como si dijera, por favor, solo dame una oportunidad, algo dentro de ti se quebró. Abriste la puerta, y en ese momento, sin saberlo aún, tu vida estaba a punto de transformarse de maneras que nunca imaginaste. Ahora, si estás viendo esto y aún no te has suscrito, te estás perdiendo historias que demuestran que los milagros más extraordinarios llegan en los paquetes más pequeños. Porque lo que pasó después con este gato callejero de rayas blancas y grises desafía toda lógica. El gato entró con cautela, como si temiera que cambiaras de opinión en cualquier segundo. Sus patitas dejaban pequeñas huellas húmedas en el suelo de tu entrada. Se detuvo justo después del umbral, mirando alrededor con una mezcla de miedo y esperanza que partía el alma. No corrió a esconderse como hacen la mayoría de los gatos asustados. En cambio, se sentó ahí mismo, temblando, esperando tu próximo movimiento. Le trajiste una toalla. Cuando te acercaste, no huyó. Dejó que lo secara suavemente y mientras lo hacías, comenzó el sonido más débil, el que jamás habías escuchado. Un ronroneo tembloroso interrumpido por escalofríos. Era como si estuviera usando sus últimas reservas de energía solo para decirte gracias. Esa primera noche fue reveladora. Le preparaste un espacio en el baño con mantas, agua y comida. Esperabas que se escondiera detrás del inodoro hasta la mañana. Pero a las 3 de la madrugada, escuchaste un rasguño suave en la puerta de tu habitación. Abriste y allí estaba él, mirándote con esos ojos verdes brillantes en la oscuridad, haciendo ese sonido que ya empezabas a reconocer como su forma especial de hablar contigo. Lo dejaste entrar. Saltó a tu cama con una delicadeza sorprendente para un gato callejero. Se acurrucó junto a tu almohada y no se movió hasta que amaneció. Los primeros días trajeron desafíos que no anticipaste. Lo llevaste al veterinario y las noticias fueron mixtas. Estaba desnutrido, tenía parásitos, una infección en el oído y aproximadamente 2 años de edad. Pero su espíritu, el veterinario señaló con una sonrisa, su espíritu era inquebrantable. Este gato eligió vivir, dijo mientras le aplicaba el tratamiento, y te eligió a ti para ayudarlo a hacerlo. La recuperación tomó semanas, medicamentos 2 veces al día, comidas especiales, visitas de seguimiento. Pero aquí está lo extraordinario. Desde el primer día, ese gato actuó como si siempre hubiera sido tuyo. No había periodo de adaptación, no había esconderse durante días, era como si hubiera estado esperando toda su vida para llegar a tu casa. Le pusiste un nombre, Luna, porque llegó en una noche oscura e iluminó todo. Luna desarrolló rituales que te dejaban sin aliento por su ternura. Cada mañana, a las 7:15 exactamente, saltaba sobre tu pecho y presionaba su naricita fría en contra tu mejilla hasta que abrías los ojos. Entonces ronroneaba tan fuerte que vibrabas todo tu cuerpo. Ese ronroneo imposible que parecía salir desde lo más profundo de su pequeño ser. Te seguía por toda la casa. Cocina, ahí estaba supervisando desde la encimera. Trabajando en tu laptop, se posicionaba estratégicamente entre tú y la pantalla, porque obviamente necesitabas un descanso. Ducha, se sentaba fuera de la cortina maullando preguntas ocasionales para asegurarse de que estabas bien. Pero lo que realmente te derritió el corazón fue cómo mostraba gratitud. A las 3 semanas de estar en casa, cuando ya había ganado peso saludable y su pelaje blanco y gris brillaba como nunca, hizo algo que todavía te hace llorar cuando lo recuerdas. Estabas sentado en el sofá, teniendo un día terrible en el trabajo, sintiéndote completamente abrumado. Luna saltó a tu regazo, te miró directamente a los ojos durante un largo momento y entonces hizo algo extraordinario. Se estiró, colocó sus 2 patitas delanteras en tu pecho
Presionó su frente contra la tuya y comenzó ese ronroneo profundo, sanador, poderoso. Se quedó así durante casi una hora, reconfortándote de la misma manera que tú lo habías reconfortado aquella noche lluviosa. Si alguna vez has experimentado ese tipo de conexión inquebrantable con un animal, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Son momentos que trascienden las palabras. Deja un comentario y comparte tu historia, porque estas experiencias merecen ser celebradas. 2 meses después de aquella noche lluviosa, tu vida era irreconocible. Luna había transformado tu departamento silencioso en un hogar vibrante. Había convertido cada caja de Amazon en un castillo personal. Había descubierto que las bolsas de plástico eran claramente el juguete más emocionante jamás inventado. Había aprendido que tu regazo era sin duda el mejor lugar del universo. Pero más que eso, Luna te había enseñado algo profundo sobre el amor incondicional. Una tarde, mientras observabas a Luna dormir en su lugar favorito junto a la ventana, el sol iluminando sus rayas blancas y grises, te diste cuenta de algo. No habías rescatado a Luna. Luna te había rescatado a ti, de noches solitarias que te habías convencido eran soledad elegida, de una rutina vacía que llamabas estabilidad, de un espacio que era solo un lugar para dormir hasta que ella lo convirtió en un hogar. Ahora cuando pasas por tu vecindario y ves gatos callejeros, tu corazón se rompe de manera diferente, porque sabes que cada uno de ellos es potencialmente otra Luna, esperando a su persona, esperando esa puerta que se abra, esperando esa oportunidad de demostrar cuánto amor pueden dar. Luna nunca olvidó aquella noche lluviosa. Lo sabes porque cada vez que llueve, sin importar dónde esté en la casa, viene corriendo hacia ti, se acurruca lo más cerca posible y ronronea ese ronroneo especial que reserva solo para ti. Como diciendo, gracias por no cerrar la puerta, gracias por darme una oportunidad, gracias por elegirme. Han pasado 6 meses de aquella tercera noche. Luna pesa 4 kilos de puro amor y personalidad. Sus rayas blancas y grises brillan como seda. Te saluda en la puerta cada tarde con un entusiasmo que rivaliza con cualquier perro. Ha aprendido trucos, incluyendo chocar los 5, pero lo hace con una dignidad reservada que dice claramente, sé cómo hacer esto, pero soy un gato, así que será bajo mis términos. Pero aquí está la verdad sobre los animales rescatados que nadie te dice hasta que lo vives tú mismo. Ellos nunca olvidan el momento en el que los elegiste. Cada día, de 100 maneras pequeñas, te dicen gracias. Un toque suave de cabeza mientras lees, una patita en tu mano cuando estás triste, ese ronroneo imposiblemente fuerte que comienza el segundo que entras por la puerta. Porque aquí está lo que aprendiste. Los compañeros más leales no son los que tuvieron vidas perfectas. Son los que sobrevivieron vidas imperfectas y aún así eligieron amar de todos modos. ¿Alguna vez un animal callejero cambió tu vida por completo? ¿Qué harías si encontraras un gato como Luna esta noche en tu puerta?